Muy buen día, mi querido Juan. Un querido amigo, en alguna ocasión le tocó preparar exámenes de admisión para preparatoria. Y más allá de los planes oficiales, quiso poner un obstáculo que sirviera de tamiz para determinar cuál era la preparación gramatical de los aspirantes a ingresar a cierto colegio. Y la sorpresa, que en realidad no es sorpresa, es que prácticamente el 100% de los estudiantes que presentaron ese examen fueron totalmente incapaces de conjugar correctamente el verbo haber. El verbo haber no debe concordar con sujeto más que cuando desempeña un oficio auxiliar. Ejemplo, el señor presidente de la República dijo, hubieron matanzas. Hubo matanzas. Pero no crea que voy contra el señor presidente de la República, no. Su contrincante más destacado, por lo menos el que él ha nombrado como su villano favorito, Carlos Salinas de Gortari, incurre sistemáticamente en el mismo error, en forma hablada y en forma escrita. Siempre dicen hubieron cuando debe ser hubo. Olvidándonos de estos personajes, es muy común escuchar que habrán premios para todos los participantes. Y más frecuente es todavía decir habemos, y para incluirnos en un grupo, para resaltar la idea de que formamos parte de ese grupo. El habemos con ese propósito es absolutamente incorrecto. Debo decir, si hay tantas personas en ese grupo, entre los cuales me incluyo. O puedo usar sinónimos, existimos, somos, etcétera. Pero habemos, según la RAE, solo admite un uso correcto. Y es un uso ya arcaico. Así que con esa no la vemos. Es decir, con eso nos enfrentamos, con ese obstáculo es el que tenemos enfrente. No es para incluir, para nombrar un colectivo del cual formo parte. Pero ahí sería más bien, con esa nos la vemos, ¿no? Del verbo ver, sí, no del verbo haber. Sí, pero si te metes a revisar en el sitio oficial de la Real Academia Española, que vuelvo a decir, no se llama Real Academia Española de la Lengua, es RAE a secas. La Real Academia Española es la academia por antonomasia. Viene ese uso, aunque insiste que ya es un uso arcaico. Sí. A ver, sabemos que hay una evolución del lenguaje, más concretamente de la lengua, porque el lenguaje es la capacidad de comunicarnos. La lengua es el conjunto de signos que una comunidad usa de manera particular para comunicarse. Lo que era considerado correcto en cierta época se vuelve absolutamente incorrecto en otra época. Hay a veces personas insensibles que se burlan de las empleadas domésticas cuando éstas dicen aiga. Pues el mismísimo Cervantes, la cúspide del siglo de oro, usaba en sus escritos de manera regular el aiga. Ahora el uso correcto dice que debe ser sustituido por haya. Y que, por cierto, yo me he encontrado en distintos colegios y escuelas en lo que mis 37 años de profe llevo, que de repente veo un examen que dice haya la solución a este problema y ponen con Y o con Y. Debe ser con doble L, encuentra la solución a este problema. Bueno, entonces, acuérdese, el verbo haber solo concuerda en número con sujeto cuando es un verbo auxiliar. ¿Cuál es el caso? Pues lo que llama Andrés Bello, ilustre gramático, los tiempos compuestos, el antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito, antepospretérito. Yo he salido, yo hube salido, yo habré salido, yo había salido, yo habría salido. Solo en esos casos. ¿Y en el plural?
nosotros hemos salido, nosotros hubimos salido, habremos salido, habíamos salido, habríamos salido. Sí se puede pluralizar, pero es muy diferente el uso, radicalmente distinto el empleo. Y entonces, personajes de mucha influencia, por ejemplo, en el medio político, pero también en la farándula, de manera regular, valga el dislate de mi parte, incurren en algo totalmente irregular, algo que va contra la norma, que es conjugar así el verbo haber. Me han preguntado mi opinión sobre las declaraciones del presidente de la República de exigir una disculpa por parte del gobierno de España y por parte del el Vaticano por las atrocidades que ocurrieron a partir del siglo XVI contra los pueblos originarios de lo que más tarde se llamaría América, que por cierto empieza a llamarse América a partir de 1507. También acabemos con otro mito, que Américo Vespucio, la mala, hizo todo, maniobró para quitarle el mérito a Colón, a Cristóforo Columbus, Cristóbal Colón. No, fue un cartógrafo alemán, Waldseemüller, que propuso en una convención que las tierras que se habían descubierto se llamaran genéricamente América, porque el primero que tuvo conciencia cabal que eran nuevos territorios, que nada tenían que ver con la India, ni estaban próximos a Zipango y Catay, fue Américo Vespucio, que también hay que decirlo, Américo Vespucio conoció al almirante Cristóbal Colón y tuvo una relación cordial con él la mayor parte del tiempo. Pudo haber rivalidad en cierto momento. Ya que se habla de esto, mira, José Vasconcelos, figura polémica en la historia de México, filósofo, ya lo hemos dicho, rector de la Universidad Nacional de México, que entonces no era autónoma, y luego el primer secretario de Educación Pública, en el tiempo que fue presidente, Álvaro Obregón, y que sin duda alguna fue un extraordinario promotor cultural. Usted puede ver videos, yo lo había recomendado hace años, donde él está con Alfonso Junco y con don Andrés Enestrosa, videos de 1957, hablando de distintos temas, entre otros del papel histórico de Hernán Cortés. A ese programa, el que habla de Hernán Cortés, Andrés Enestrosa pidió que un amigo muy preparado en el tema lo sustituyera, el señor Jorge Carreón, que todavía vive. Entonces, Jorge Carreón, José Vasconcelos y Alfonso Junco hablan durante 20 minutos sobre este tema, siempre polémico, siempre de controversia. El papel histórico de Hernán Cortés y por ende de los españoles que le acompañaban en aquel siglo XVI. Para Vasconcelos, Hernán Cortés es el fundador de la nacionalidad. Jorge Carreón, una postura más crítica, no deja de ver los excesos y abusos que hubo por parte de los españoles. Y como más intermedio, más mediador, don Alfonso Junco, regiomontano, cuya obra yo leí, porque él era tío materno de un queridísimo amigo que fue mi jefe, un hombre erudito, muy culto, jesuita, el padre Hernán Villarreal, que estuvo al frente de Casa Íñigo muchos años. Hernán Villarreal Junco. Entonces, estudié a fondo un libro también, imagínate, polémico desde el principio, Inquisición sobre la Inquisición, donde habla de la leyenda negra, fomentada sobre todo por británicos, para desacreditar la obra de los españoles en América. Entonces, son temas polémicos, nunca llegaremos a un consenso, y qué bueno, la diversidad es riqueza.
son oportunidades para reflexión, aunque yo también siento que a veces, no un político, sino varios políticos, como esa metáfora que usó mi querido Francisco, la bolita de estambre para que los gatitos se entretengan, lo hacen y lo seguirán haciendo políticos de todos los lares. Pero decías que te preguntaron tu opinión sobre la exigencia de una disculpa a México. ¿Y cuál fue tu opinión? Tú y yo, bueno, a invitación tuya, me acuerdo que hicimos un programa radiofónico que fue muy escuchado, un programa especial, sí, sobre el descubrimiento de América. Así es, en los 500 años. En los 500 años, ya desde entonces estaba, me acuerdo, mi admiradísimo Joan Manuel Serrat, el compositor, el cantautor catalán, decía eso fue un encontronazo, no fue un encuentro, y totalmente asimétrico. Bueno, mi opinión, porque ya se me acabó el tiempo, muy breve, creo que la equivocación estuvo en la falta de oportunidad y en la manera de hacerlo, sin dejar de reconocer que sí hubo abusos y excesos en detrimento de los pueblos originarios. Creo que fue una manera torpe e inoportuna, un verdadero dislate de quien hace eso. Además, viola el medio diplomático. Si manda una carta que es para los ojos del recipiente de la carta, no debe andar divulgando el contenido. Ten la certeza que, como estaba programado para el 2021, el mismo jefe de Estado español hubiera tenido palabras comedidas y de reconocimiento frente a los excesos y abusos. Pero con este gesto inoportuno y hecho de mala manera, pues se acabó esa posibilidad. Muy bien, Toño, ¿algún punto? Nada más que hay una pregunta para ti de Radio Escucha a través de WhatsApp. Dice, ¿por qué a las empleadas domésticas se les decía gatas? Sí, bueno, y se les decía antes criadas. Y también se les dice... Fámulas. Fámulas, que fámula viene de... y chacha. Chacha. Las jóvenes, algunas se ofenden si les dicen muchachas, porque tontamente suponen que solamente son muchachas las empleadas domésticas, las servidoras domésticas. Ciertamente eso de gato es despectivo. Se le decía criada también porque muchas familias entregaban a los hijos desde pequeños para que fueran criados, es decir, alimentados, sustentados a cambio del trabajo que prestaban. Se les pedía que se les alimentara, se les cuidara y se les enseñara la doctrina cristiana. De ahí viene eso de criado. Fámula viene de servicio, pero viene de hambre. Fíjate, la palabra familia incluía en Roma a los esclavos. Y algunos de ellos pasaban hambre. ¿Te acordarás un programa de televisión muy visto donde salía María Victoria? La criada bien criada, salía de sacerdote Ángel Garaza. Y como él hablaba en latín, eran costumbre de la época, cuando alguien le decía criada o sirvienta a ese personaje representado por María Victoria, decía, yo no soy sirvienta, soy famulla. Sí. Es que fámula se escribe con doble L, pero se pronuncia así como lo acabo de decir, fámula. Fámula es sirvienta, pero si te vas al origen de la palabra, significa la que tiene hambre. Y de ahí viene familia. Familia significa servidumbre, porque la familia no solo incluía padres e hijos, sino también a los servidores de los padres y los hijos. No cabe duda de que contigo siempre se aprende algo nuevo, Toño. Punto de contacto. Muy amable. Antonio Álvarez Mestre @hotmail.com.